Bueno, ya somos dos despistados. Listo. Bueno, entonces la idea del día de hoy es... hola John, hola a todos. Buenas noches de nuevo. La idea es, primero, pues revisar un poquito algunos temas, bueno, sobre todo la parte teórica del curso, sobre todo pues de grafos y todo esto. Y también revisar pues unos ejercicios que sean similares al ejercicio 1, 2 y 3. ¿Listo? Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Ustedes por favor me indican si logran verla. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, entonces, en principio, pues mostrarles que, voy a poner este aquí, sí. Que esta es la rúbrica de la tarea 3, está planeada para finalizar el 15 de mayo. De todos modos, si ustedes tienen alguna actividad pendiente o quieren corregir alguna cosita, de pronto les quedó muy bajita las notas anteriores, pues igual me pueden comentar, ¿no? Evidentemente las tareas anteriores, porque son anteriores, no se van a calificar sobre el 100%, sino menos del 90%, ¿de acuerdo? Pero pues bueno, alguna cosa puede ser mejor que nada. Listo, entonces resulta que cada uno de los estudiantes debe elegir un literal, ¿sí? Les pido por favor de que lo hagan por el foro y me informen cuál estudiante escogen, si el A, B, C, bueno, D o E. El primero estudiante tiene, o bueno, todos los estudiantes tienen 5 ejercicios, ¿cierto? El ejercicio 1, 2, 3 y 4 tiene realimentación en el foro, es decir, que la idea es que usted lo vaya realizando, lo envíe en el foro y yo le voy escribiendo pues si está correcto o en caso de que tenga algo que no esté correcto, pues también ahí se los diré que puedan corregir. Y el ejercicio 5 sí es, no tiene realimentación, pero se realiza un video consultando pues en el caso del estudiante a esta parte, ¿no? Y de los otros pues tendríamos que ver. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Ya, eso sería todo. Con relación a la parte bibliográfica, pues aquí encontramos en el entorno de aprendizaje, en la unidad 3, pues la parte referente a la bibliografía, ¿no? Entonces aquí está de árboles, de circuitos eulerianos y hamiltonianos, bueno, la teoría de grafos y en fin, ¿no? Yo aquí de todos modos abrí el libro, espero que no me falle. Ay, empezó a fallarme. Bueno, el hecho es que en esta parte pues podemos encontrar la parte, aquí, bueno, aquí está. Aquí está el libro como tal y si ustedes se fijan acá abajo está grafos y conceptos. Entonces ahí pues aparece todo lo que les voy a decir el día de hoy. Listo, entonces empecemos. Lo primero que les voy a comentar es que existen unas definiciones para algo que se llaman grafos, ¿no? ¿Qué son los grafos? Son las representaciones gráficas, valga la redundancia, porque bueno, el grafo ya nos dice ahí qué es, las representaciones gráficas de las relaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir cómo se relaciona algo con algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, el doctor con, no sé, urgencias, ¿cierto? Entonces uno no escribe eso, sino escribe la D y la U, y uno cómo escribe esa relación, pues D, U, ¿cierto? Que eso ya lo habíamos visto, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, el profesor y el tablero, o el colegio, y así sucesivamente. Y eso genera pues ciertas relaciones, y esas relaciones que uno ve en la vida cotidiana se pueden expresar mediante grafos, y pues se pueden hacer ciertos cálculos y ciertas cosas en la matemática. Entonces, esos son los grafos. ¿Qué características tienen? Pues
las primeras características son los vértices y voy a ir dibujando qué son los vértices. Entonces, los vértices son unos circulitos que ellos están dotados pues de una propiedad. En mi caso, pues yo le voy a poner A, B o C, C y D. Bueno, aquí me dieron 4 vértices, ¿cierto? ¿Cómo lo escribo? Entonces yo digo, bueno, los vértices lo escribiría así. V, pues de vértice, G, que significa grafo, y lo escribo siempre entre llaves, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis vértices? El A, el B, C y D. ¿Listo? Entonces los separo por comas y esos serían los vértices. Hay algo que se llaman también aristas, ¿sí? Y las aristas son la relación que hay entre estos vértices, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este lo relaciono con este, ¿cierto? Este lo podría relacionar también con este con este, y bueno, se me ocurre que este con este. ¿Listo? ¿Cómo voy a escribir esas aristas entonces? Lo voy a escribir como el conjunto E. No me pregunten por qué E, solo sé que se llama E. Debería ser A de aristas, ¿no? Pero bueno, es E. Y lo que voy a poner aquí es cómo se relacionan cada una de las aristas. Entonces, por ejemplo, esta primera arista que voy a escribir o que voy a señalar, subrayar en rojo, va a ser esta de aquí. Uy, perdón, me falló el pulso. Esta que está aquí. ¿Y cómo la escribo? Pues la voy a escribir como una pareja, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser esa pareja? Pues, en principio, A, ¿cierto? ¿Qué otra pareja podría extraer de ese grafo que tengo ahí? ¿Me ayudan, por favor? A, B, ¿Cuál? Discúlpame, no te escuché. A, B, Ah, excelente. A como B. Muy bien. También B, señalé C con rojo. Excelente, muy bien. A B. y D, B, o puede ser B, D. Muy bien, excelente. Entonces sería A B. Me dijiste que BC, ¿cierto? B, C. Y la última que sería BD. BD. ¿Listo? Esas serían las características iniciales de un grafo. Pero resulta que los grafos pueden pues, tener dos situaciones. Una, dirigido y otra no dirigido. ¿Listo? ¿Cómo hago para identificar cuando un grafo es no dirigido y cuando sí es dirigido? Entonces, cuando es dirigido, lo que yo hago es poner algo como esto, una flechita, ¿cierto? ¿Y qué significa esa flechita? Por ejemplo, si yo escribo aquí esta flechita, ¿qué significa esa flechita? Que inicia en A y termina en ¿dónde? En C, ¿cierto? O sea que debería, por ejemplo, en este caso escribir el o la pareja A, C, ¿cierto? Pero cuando no es dirigido, se llamaría bidireccional, ¿cierto? Que es lo mismo que no dirigido. ¿Y por qué no dirigido? Pues uno simplemente hace la rayita, ¿cierto? ¿Y qué significa esa rayita? Pues que puede ir de aquí para acá, ¿cierto? Como también de aquí para acá. En este caso, por ejemplo, miren que yo aquí puse esta rayita. ¿Qué significa? Que aquí es bidireccional, es decir, yo puedo ir de A hasta B o puedo ir de B hasta A, ¿cierto? ¿Y cómo se escribe eso? Pues ahí no hay problema, yo debo escribir A, B o puedo escribir B, A. Cosa diferente en el dirigido, ¿cierto? Porque es que en el dirigido yo no podría escribir C, A. ¿Por qué? Porque en el caso del dirigido, la A o la primera componente me representa el inicio, ¿dónde inicia? ¿Cierto? Y la segunda componente me representa dónde finaliza. ¿Cierto? Entonces, en este caso yo digo, mira, cuando un grafo es dirigido, yo digo que esto que está aquí es muy diferente, extremadamente diferente a C, A, ¿cierto? Porque, claro,
A, C significaría que inicia en A y termina en C, ¿cierto? Pero C, A significa lo contrario, ¿verdad? Que inicia en C y termina en A. Pero cuando no es bidireccional, es decir, no hay dirección, esas dos cosas son equivalentes. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Excelente. Bueno, ahora resulta que hay unos grafos que son, bueno, estos son unos grafos que son simples, hay unos grafos que son un poquito más elaborados, ¿cierto? A esos grafos más elaborados se les llaman multígrafos. Y ya les voy a decir cuál es la diferencia. Entonces, existen dos grafos y multígrafos, ¿no? La diferencia entre ellos dos radica en lo siguiente. Y lo voy a escribir aquí y lo voy a poner acá abajo como un ejemplito, ¿listo? Los grafos simples, ¿sí? Y lo voy a poner aquí, simples, la palabra simples, deben cumplir con unas características y son las siguientes. Primero, que no pueden tener aristas múltiples. O lo que llamamos aristas paralelas, ¿cierto? ¿Y qué es eso? Significa que yo tengo aquí un vértice y aquí tengo otro vértice. ¿Qué significa que sean paralelas? Pues algo como esto, ¿cierto? Que yo puedo venir de aquí para acá mediante un camino y que también hay otro camino para llegar de A hasta B. Esto sería una arista paralela, ¿cierto? ¿Qué otro se denomina arista paralela? Pues cuando yo digo, bueno, yo puedo ir de A hasta B por un camino, pero me puedo regresar de B hasta A por otro camino. Entonces, miren que ahí quedan paralelas, ¿se fijan? Esto sería en el caso de que tuviesen dirección. Y si no tienen dirección, pues digamos que sería lo mismo, ¿no? Que hay un camino para ir de A a B y otro camino bidireccional de A a B. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que los grafos simples no admiten eso, mientras que los multígrafos sí admiten eso, ¿cierto? Sí admiten que puedan haber estas aristas paralelas. ¿Y qué otra cosa puedo decir aquí? Algo que se llaman bucles o lazos. ¿Y qué son los bucles o lazos? Le puedes llamar bucle o le puedes llamar lazo. ¿Cómo me doy cuenta de un bucle o de un lazo? Pues sencillo. Cuando dice, mira, de A, yo puedo venir otra vez, ¿a dónde? A A. Eso se llama un bucle o un lazo. ¿Cómo se escribiría eso en notación de relación? Ah, pues A, A, ¿cierto? Porque yo inicio en A y termino en ¿dónde? En A. Es decir, que puedo regresar al mismo lugar. ¿Listo? Entonces, en el caso del grafo simple no es posible esto, mientras que en el caso del multígrafo sí es posible, ¿cierto? Quiero aclarar una cosa aquí en el tema del multígrafo, es que no significa que tengan que darse las dos cosas, ¿no? Es decir, si usted encuentra un grafo que ya tiene aristas múltiples, listo, él ya es multígrafo. O si tiene bucles, también ya es multígrafo. Y si tiene las dos, también es multígrafo, ¿de acuerdo? Con que tenga una de estas dos, ya dejó de ser un grafo simple y se convirtió en un multígrafo. ¿Hasta ahí ok? Sí, Sí, profe. señor. Listo, Sí. excelente. Vamos entonces ahora a ver los tipos de grafos y para eso les voy a pedir pues el favor de que me ayuden. Existen entonces dos grafos, ¿no? Dirigido, bueno, primero vimos que podían darse, que fuese dirigido o no dirigido, ¿cierto? Pero cuando yo digo no dirigido es porque me estoy dando cuenta que tienen dos direcciones. Pueden ir de un lado para el otro y del otro al inicio. ¿Listo? Que también teníamos que los grafos simples no pueden tener aristas múltiples ni tampoco bucles. Mientras que los multígrafos pueden tener aristas múltiples, o pueden tener bucles, o pueden tener las dos, y ya sería un multígrafo. Entonces vamos a ver.
Primero voy a hacer un ejemplito y ustedes me ayudan. ¿Cómo sería un grafo simple dirigido? ¿Qué debe tener? Pues dirección, ¿cierto? ¿Qué otra cosa debe tener? ¿Será que puede tener aristas múltiples? No. No, ¿cierto que no? Entonces, ¿cómo me va a tocar hacer este, por ejemplo? Bueno, de aquí para acá, una flechita, ¿cierto? Puede ser de aquí para acá otra flechita. Y de aquí para acá, por ejemplo, otra flechita. Si yo le pongo otra flecha, ¿será que sigue siendo un grafo simple? No. No, ¿cierto? ¿Se convertiría en qué? Multígrafo. En un multígrafo, exacto. Entonces ya aquí la embarré, como dicen por ahí. Y ya yo... ¿Cómo escribiría entonces estas aristas? Miren que estas aristas sí tienen, le voy a poner a este grafo, llamémoslo G1. Listo. Entonces, ¿cómo le tendría que escribir? Obligatoriamente A, C, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerden que A es donde inicia y C es donde termina. ¿Será que está bien que yo escriba C, A? No creo. No. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso me está indicando la dirección. El primer elemento donde inicia y el segundo donde termina. Listo. ¿Cuál sería la siguiente arista? Ayúdenme ahí, pues. B, C. Excelente, B, C. Ahí sí ven. B, C. ¿Cuál más? ¿Hay más? B. A, B. Exacto. A, B. Ahora, ¿cómo será un grafo simple no dirigido? De hecho, a veces cuando uno se refiere a grafo simple, apenas uno dice simplemente grafo simple, ya uno sabe que él no es dirigido. Si usted le pone la palabra dirigido, ya sabe que tiene que tener dirección. Entonces veamos, A, B, C y D. Listo. ¿Será que está bien en este caso, que estoy hablando de grafo no dirigido, poner una flechita? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estaría bien? No, no sería No, no ¿cierto? dirigido. Exactamente, ya sería no dirigido. Muy bien. Listo. Y ayúdame, por ejemplo, a escribir las aristas de este grafo. Llamémoslo G2, grafo 2. Listo. Entonces, ¿cuál sería la primera arista? A, B y B, A. Listo, A, B. Entonces, miren que A, B ya de una vez me resume B, A, ¿cierto? Usted lo puede escribir como quiera, o A, B o B, A, estaría bien. Lo que no puede hacer es escribirlo dos veces, ¿cierto? ¿Qué otro? A, A, D C. o D, A, por ejemplo. No hay problema con el orden en este caso, ¿cierto? A, C, ¿cuál más? Y de A ya lo puse. 1, 2, 3, 4. ¿Me BC. falta una? ¿Cuál me falta? Ah, BC. O C, B. listo. Y ahí ya tendríamos el grafo simple y el grafo dirigido y no dirigido. Vamos ahora a ver los multígrafos, tanto dirigidos como no dirigidos. Y hagámoslo lo más fácil posible. Y voy a escribir aquí 3 aristas también. Aquí. Si yo hago lo que tengo aquí, ¿cierto? Si hago esto, esto y esto, ¿será que es un multígrafo? No, ¿cierto que no? Ese sería un grafo simple. ¿Qué me tocaría hacer entonces? Ponerle, por ejemplo, aquí una flechita. ¿Ahí sería multígrafo? Sí. 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 ¿Por qué? Porque A debe Porque hacer tiene ese A. doble dirección. Exacto, o sea, aristas múltiples. Listo, y si borro este y le pongo este, ¿sería un multígrafo? Sí. No. Porque tiene... Sí, También, porque hay un bucle. también porque tiene un bucle, ¿cierto? Y si tiene un bucle y además doble dirección, pues también es un multígrafo, ¿no? Entonces, ahí recuerden, puede tener
o solo estas dos, o solo el lazo, o las dos cosas que ya sigue siendo multígrafo. ¿Cómo se escriben las aristas? Ah, bueno, como es dirigido, sí me interesa la dirección, ¿cierto? Entonces, ¿será que yo puedo escribir, por ejemplo, B, A en este caso? No. No, No, ¿cierto? no. Porque en la primera siempre debe estar el componente de con que inicia y B, el vértice con que finaliza, ¿cierto? ¿Cuál más sería? B, B. ¿Cuál más? B, BC, C, Bien, B, C. ¿Cuál más? coma AC, C, C, muy bien. CA, Ya. Ah, no. Entonces, miren que aquí sí se nota la diferencia en el orden, ¿no? A, C no es lo mismo que C, A. ¿Listo? Y ahora veamos un multígrafo no dirigido. También hagámoslo así, con A, B y C. Entonces, listo. Voy a escribir este, y miren que aquí puede haber otro caminito, ¿no? Entonces, si lo dejo así, ¿será que es un multígrafo? sí, Sí, ¿verdad? También aquí pueden haber lazos, solamente que ahí ya no tienen dirección. Y no sé, puede haber, por ejemplo, bueno, ahí dejémoslo ahí, está bien porque pues igual ahí ya. Listo, entonces, ¿cómo sería? Llamémoslo grafo 4. Listo, díctenme por favor. Entonces, A con A. ¿Qué más? A con B, B, muy bien. A B. con C, Muy bien. B con C, Muy bien. Miren que aquí viene una C diferencia. con Yo podría escribir, exacto, lo que dice la compañerita, C con B, ¿cierto? O también podría volver a escribir BC, ¿cierto? Que ahí me está diciendo que hay dos caminos de B a C, ¿cierto? Sin embargo, en este caso, pues no hay problema porque como no hay un orden, entonces yo lo puedo escribir como C con B o BC, da lo mismo. ¿Podría escribirlo dos veces? Sí, señores y sí, señoritas. Se podría escribir dos veces BC, pues porque en este caso, como no es dirigido, no puedo decir quién inicia ni quién termina. ¿Listo? Bueno, y eso sería por ahora la teoría. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? sí, Excelente. Vamos ahora a hacer unos ejercicios ya similares a los ejercicios que a ustedes les corresponden. Voy a suponer que yo soy el estudiante, no sé, P que no existe. Listo, vamos a leer entonces la primera pregunta y vamos a inventarnos un ejercicio similar a ese de la primera pregunta. Dice, con el siguiente grafo, describe el gráfico. Listo, excelente. Entonces vamos a hacer un gráfico. Dice así. Ya me olvidó, ¿sí ven? Mente pollo que tengo. Dice que con el siguiente grafo. Listo. Entonces vamos a construir un grafo. Yo aquí le pongo solamente las letricas, ¿de acuerdo? Pero ustedes allá lo hacen con las bolitas, ¿de acuerdo? Yo por cuestiones de tiempo. Supongamos que tengo estos vértices y bueno, supongamos que es este con este, este con este con este con este y este con este. Listo. Bueno, entonces vamos a ver qué nos dice en la parte A. Nos dice, bueno, y a este llamémoslo el grafo 8. Grafo 8. Y está dotado de vértices y aristas. ¿Listo? Le pueden poner aquí esta anotación o lo pueden escribir así. Vértices y aristas. ¿Listo? Bueno.
Entonces la parte A nos dice, describa formalmente el grafo. Y aquí nos dan una definición. Me dice, mire, este grafo tiene cierta descripción que dice, está dotado de estos vértices, ¿sí? O nodos, también se llaman nodos. Y conectados, bueno, B con W, W con X, bueno, todo esto. Entonces vamos a hacer, pues digamos que casi lo mismo. Entonces vamos a hacer una descripción. La primera parte de la descripción, entonces voy a escribir, bueno, es un grafo, ¿cierto? Con 4 también vértices, ¿cierto? Escriben así. Entonces voy a escribir, en este caso, ya la notación formal, como la matemática me indica, de los vértices, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, V, que significa los vértices, dentro del paréntesis, el gráfico 8, o el grafo 8, perdón. Y digo, ¿cuáles son esos vértices? Pues la P, ¿quién más? La Q. Listo, ahí describí la primera parte. Ay, me borró la primera parte. Hasta ahí bien. Luego nos dice que también, según la sugerencia que nos hace el taller, nos dice, mira que están conectados, ¿cierto? Entonces, a esas conexiones se le llaman aristas, ¿cierto? ¿Y cómo se escribe el conjunto de aristas? Con la E, recuerden, ¿no? G sub 8. ¿Cuáles son esas aristas? Entonces, bueno, en este caso, como no es dirigido, pues no tengo problema con el tema de las aristas. Entonces sería la primera, P, Q. La segunda, puede ser. ¿Quién más? Ayúdame, porfis. RQ. Ah, no, RQ no. PS. PS, ¿cuál más? SQ. PR. PR. Ahí se me acuerdo de una canción. Listo. PR. SP ya lo puse. ¿Cuántos? A ver, ahí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, QS. 3, 4. Me falta una. ¿Cuál? ¿QS? Así. QS. Bien. Listo, ya hicimos la parte A. Vamos ahora con la parte B. ¿Qué nos dice de la parte B? Nos dice, halle el grado y la paridad de los vértices. Ah, listo. Bueno, entonces, halle el grado y la paridad de los vértices. Paridad, recordemos que paridad se refiere a si es par o impar, ¿no? Par, recordemos que los números pares son pues 2, 4, 6, 8, bueno, en fin. Y los impares son 1, 3, y en fin. Listo, mis amores. Entonces vamos con el grado. ¿Qué significa el grado? El grado es la cantidad de vértices o bueno, la cantidad de lineecitas, llamémoslo de esa manera, que salen de cada uno de los vértices. ¿Listo? Entonces empecemos con el P. Entonces, el grado de P. ¿Cuántas lineecitas? ¿Dime? 3. Ajá, entonces sería 1, 2 y 3, ¿verdad? Es cierto, son 3. Vamos ahora con el grado de Q. 3. Igual. Muy bien. Vamos ahora con el grado de S. 2. 2, excelente. Y el grado de R. También 2. Bueno. Y ahora pues ya lo único que me resta es escribir acá, pues P fue impar, ¿verdad? Q también fue impar, S fue par y R también fue par. Listo. Y ahí ya hicimos la parte de la paridad. Perfecto. Ya hicimos el grado y ahora vamos con la parte C. La parte C dice,
Verifique si se cumple. Ah, bueno, listo. Verifique que si se cumple la suma de los grados de los vértices de un grafo es igual a 2 veces el número de las aristas. Bueno, entonces, primero vamos a ver las aristas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el cardinal? Recordemos que el cardinal representa la cantidad de elementos que tiene ese conjunto. Entonces, ¿cuál es el cardinal? O en otras palabras, ¿cuántos elementos tiene el conjunto de aristas? Entonces nos tocaría contar cuántas aristas tiene este conjunto, ¿verdad? Pues tiene 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? O sea que el cardinal por este lado es 5. Listo. Entonces escribimos aquí que el cardinal de ese conjunto es 5. ¿Qué nos dice? Que si ustedes suman todo esto, ¿cierto? 3 más 3 más 2 más 2, eso me va a dar un resultado, ¿verdad? Que es, en este caso, 10. Y me dice que el teorema, porque creo que es un teorema, dice que todo grafo debe cumplir con esa condición, es decir, que al sumar cada una de los grados del grafo, de los vértices, debe ser equivalente a multiplicar por 2 este número de aquí. ¿Cómo se escribe eso? Ah, pues hay una formulita ahí toda rarita, porque dice la sumatoria de ¿quién? De todos los grados de ciertos vértices debe ser igual a 2 veces el cardinal de ¿quién? Del conjunto. Eso en colombiano es lo mismo que lo que voy a copiar a continuación. Que decir, mira, por este lado la suma de todos esos grados me dio 10. Y por este lado me da 2, ¿por quién? Por el cardinal, ¿verdad? Pero el cardinal nos dio 5. Pero pues evidentemente 10 es exactamente lo mismo que 2 por 5, ¿verdad? O sea que en este caso, y debería cumplirse para todos, sí se cumple ese teorema, ¿no? Y el teorema pues se resume aquí, ¿no? La suma de todos los grados de los vértices es igual ¿a quién? A 2 por quién? Por el cardinal, o mejor dicho, por el número de elementos que tiene el conjunto de aristas. O más bien, 2 multiplicado por la cantidad de aristas que hay en mi grafo. Y ya, eso sería todo. Entonces ya comprobamos la parte C. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta con el ejercicio 1? Los leo. Por aquí de pronto hay preguntas. Ah, Paola me dice que sí, el grafo no dirigido siempre va una línea en el centro. No, no siempre va. Yo seguro siempre la pongo, pero no siempre va. Habrán casos donde sí, habrán casos donde no. Eso dependerá pues de la relación y pues también de la vida real donde la llevamos, ¿no? Entonces, no sé, a veces esto se usa para rutas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ir de el barrio P al barrio Q, pues hay una ruta. Pero, por ejemplo, para ir del barrio S al barrio Q, pues puede no solamente haber una ruta, sino varias rutas. Entonces, mira que ahí se da la posibilidad. Y puede darse el caso incluso que si voy del barrio S al barrio P, no haya una ruta directa, sino que a mí me toque tomar una ruta hasta Q y de ahí irme hasta P, ¿no? Entonces, no siempre va en el centro. Listo, perfecto. Vamos ahora para el 2, el ejercicio 2. Ese ya es también súper sencillo. De hecho, pues no sé, en mi tonto pensar, este taller está como fácil, ¿no? Esta tarea está fácil. Listo. Dice la parte A, responde lo siguiente, ¿cuál es la diferencia entre dígrafo, grafo y multígrafo? Bueno, eso ya es como, bueno, mirar el video que ya más o menos hablamos que era un dígrafo. Aquí se me olvidó escribir algo. Y es que un grafo dirigido, simple dirigido, también se le llama dígrafo.
Ya ustedes sacarán sus propias conclusiones y pues podrán escribir en esta parte cuál es o cuál consideran ustedes que es la diferencia entre estos tres conceptos, dígrafo, grafo y multígrafo. Listo, bueno, a este grafo quiero aclarar otra cosa, se le llama también así, a veces algunos textos simplemente le ponen grafo y eso representará un grafo simple no dirigido. Bueno, ahí ya les chismoseé todo. Vamos ahora a la parte B que dice determine gráficamente si el multígrafo es grafo o multígrafo. Bueno, aquí hay una pista, ¿no? Porque nos dicen directamente multígrafo, entonces usted dice, no, pues si ahí dice que es un multígrafo, pues uno ya dice que eso es un multígrafo. Supongo que algunos debieron haberlo notado, no sé si todos lo hicieron. Sin embargo, a pesar de que supongamos que no sabemos que aquí dice multígrafo, pues vamos a revisar pues si realmente estas coordenadas o estas relaciones que nos dan aquí realmente corresponden con la teoría que acabamos de hablar de un multígrafo. Aquí quiero aclarar una cosa y es que así no lo diga, ¿sí? Así no lo diga. Me gustaría que cuando hicieran la gráfica la hagan con dirección. ¿Por qué? Pues porque el primer punto es un grafo sin dirección, entonces me agradaría que lo hicieran sin dirección, con dirección, digo. Sin embargo, si usted dice, no, yo voy a pelear con la profe, me cae mal la profe, no, mentira. Pero si no quiero hacerlo con dirección, pues tampoco se los voy a poner inconvenientes. Sin embargo, pues les pido el favor de que lo dibujemos con dirección, ¿listo? Entonces la parte A, ya ustedes la hacen, la parte B, si hagámosla nosotros. Entonces me voy a inventar uno. Supongamos que yo tengo otra vez un grafo que le voy a llamar grafo 8, que está dotado pues de dos cosas, ¿no? Pues si es un grafo debe tener vértice y debe tener aristas, ¿no? ¿Cómo se denotan ese vértice y esas aristas? El vértice con la V y las aristas con la E. Entonces, supongamos que los vértices son, a ver, F, G, H, I. Listo. Y las aristas de este grafo serán, a ver, FG, ¿qué más? GH, HI, FF, y coma, HF. listo, HF, ¿y qué más? Ayúdenme, ayúdenme. FI. 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 Listo, y dejémoslo ahí. ¿Será que...? Listo. Bueno, yo le voy a poner otra. HG. ¿Listo? Entonces voy a escribir F, G, H, I, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacerlo con este. Entonces, FG, entonces sería este así, ¿no? Como les dije que les iba a pedir el favor de que lo hiciéramos con dirección, entonces así. GH, entonces sería aquí. HI, FF, HF. De nuevo me volvió a salir la de la mitad, pero no siempre va. FI, o sea, así. Y HG. Listo. Entonces miren que ahí evidentemente es un multígrafo, ¿no? Listo. ¿Y qué más nos piden? Nos dicen, bueno, determine si es grafo o multígrafo. Ya. Entonces yo lo único que hago aquí es decir, bueno, mira, esto es un multígrafo. ¿Y por qué? Ayúdame a definir por qué. ¿Por qué? Porque sus vértices tienen... Puedo Porque decir tiene por qué. aristas múltiples. Listo, excelente. Porque posee aristas múltiples. Muy bien. O paralelas también le pueden escribir. ¿En dónde? En H. PH, HG. Ajá. Los vértices
H y G. Listo. ¿Y será la Bien. única cosa por lo cual él es un multígrafo? Por el No, lazo, y en F. Bucle NF. Por el bucle. Exacto. Además, o bueno, ustedes, bueno, aquí, bueno, además, no quería esa palabra, ustedes, posee también, o bueno, también posee un lazo en F, ¿no? ¿Listo? Y sí, bueno, si ustedes encuentran más cosas en sus casos, pues ya ustedes decidirán, ¿no? Pero sí debo especificar por qué. Ajá, excelente. Bueno, y hasta ahí el punto 2, fácil, ¿verdad? Vamos ahora con el punto 3. ¿Qué dice el punto 3? Dice, realice el grafo a partir de la información dada en la matriz adyacencia y descríbalo formalmente. Perfecto. Entonces, vamos a hacer uno. Inventémoslo también. F, G, H, I. Y acá otra vez. F, G, H, I. Pongo estos porque yo sé que ustedes no lo tienen en su tarea, pero es lo mismo. Ay, aunque aquí me quedó como muy pequeñito, pero bueno, está bien. Listo, entonces ayúdenme aquí, porfa. Entonces aquí, ¿qué le escribimos? FF, 0 o 1. 1. 1, listo. FG, 0, 1. Ayúdenme con el G, con la fila G. 0, 1, 1 y 0. Listo. La siguiente, ayúdenme, porfa. 0, 0, bien. 1, 0. 0 y 1, tricky. Seguimos con la I. ¿Cuál sigue? Bueno, rápidamente para no quemar así como mucho tiempo. ¿Listo? Bueno, ahora listo. Supongamos que esto que está aquí es muy similar a lo que a ustedes les sale, simplemente que ustedes tienen 5 vértices, yo tengo 4. ¿Por qué? Porque soy la profe. Entonces tengo privilegios, ¿no? Mentira. Pero bueno, entonces vamos a escribir ahora las aristas, ¿no? Ah, bueno, nos dice que lo escribamos o no. ¿Qué dice? Ah, sí. Entonces, describámoslo. ¿Cómo? Pues los vértices. ¿Cuáles son los vértices de este grafo? Ya, pongámosle un nombre. Grafo 9. Yo le voy a poner 9, ustedes ya deciden qué nombre le ponen. Está dotado de vértices y está dotado también de aristas, ¿no? Entonces, de vértices y de aristas. ¿Cuáles son los vértices? F, G, H, I. Los vértices le escribo F, G, H, I. Muy bien. Las aristas. Entonces, ahí vamos a ver dónde salen las aristas. F. G8. Listo. Entonces, recordemos que cuando vimos lo de parejas ordenadas, que creo que desde el principio, nosotros decíamos que esta es la primera componente y esta es la segunda, ¿cierto? Entonces, como aquí aparece 1, ¿qué significa? Que esa pareja FF sí hace parte del grafo, ¿no? O de la relación. Entonces me quedaría FF. ¿Será que FG está? No, No. No. FH, no, no. Pero FI sí está, ¿verdad? ¿Cuál seguiría? GF no está. GG G, está. ¿Cuál seguiría? G, GH, excelente. Luego, GI no está. HF sí está. no, HF no está. HF no está, era para ver si estaban despiertos, si me estaban siguiendo. HF no está, pero HG sí está. Listo, ¿cuál sigue? H1,
HI. PHI es H1. También era para ver si estábamos despiertos, ¿cierto? Sí. Y J. Y G, perdón, J ni está. Y la otra era I. Bueno, ya estoy convirtiendo esto en una recocha, pongámosle seriedad al asunto. Bueno, mentira. Listo, mis amores. Entonces aquí seguiríamos ya con el gráfico, ¿no? Con el grafo. Entonces tenemos la arista F, tenemos la arista G, tenemos la arista H y tenemos la arista I. El vértice, perdón. Los vértices F, G, I y H. Ahora vamos a escribir las aristas. ¿Será que en este caso necesito dirección o no necesito dirección? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí. Aquí necesitamos. Excelente. Entonces empecemos. FF. Entonces sería un bucle, ¿no? O un lazo. FI. Entonces, FI. Luego GG. Entonces, GG. Luego GH. Entonces, GH. Luego HI. O sea, así. Luego IG, que sería este, y luego I. Bueno, en este caso miren que no se presentaron aristas múltiples, pero sí Pero tenemos no, varios ya lazos. no. Te faltó uno. Entonces, HG. ¿me faltó cuál? HG. El Ah, por H. eso decía que me faltaba HG. Listo. Y ahí tendríamos entonces todo el grafo, ¿no? En este caso, pues bueno, si supongamos no hubiésemos puesto HG porque no estaba aquí, entonces igual seguiría siendo un multígrafo puesto que tiene varios lazos, ¿no? Pero pues ahí tiene todo. Tiene aristas paralelas o aristas múltiples y además pues tiene estos lazos. Y ya. ¿Qué hace parte de la descripción? Pues eso, ¿no? Tendría que decir, bueno, que el grafo en realidad es un multígrafo porque ya decimos que presenta o posee aristas múltiples en H y G. Creo que justo lo mismo que el anterior, ¿no? Sin querer queriendo. Y también, pues se tienen bucles, ¿no? En F, G e I. Listo. Y ahí ya terminaríamos. Y listo, mis amores, con eso terminaríamos los 3 ejercicios. Para la siguiente sesión, que sería el siguiente miércoles, vamos a hacer el diagrama de árbol y esta parte, ¿no? Con esta parte, pues yo les voy a pedir el favor de que peguen, pues, una leidita de esto, sin embargo, pues vamos a aclarar, ¿no? Porque ellos tienen algo similar, simplemente que uno de ellos habla de vértices y el otro habla de aristas, entonces son cositas como similares. Pero bueno, y ya. Entonces, ¿hay dudas? ¿Inquietudes? No. Pero todo Dice, muy claro. Harold dice, donde existe relación hay 1 y donde no 0. Así es. Ujú. Donde hay relación ahí está el número 1 y donde no hay relación el 0. Excelente. Listo, mis amores, muchas gracias. Miren, me fue súper bien hoy. Terminé rápido ya que yo hablo demasiado y no tuve que hablar tanto. Muchas gracias por su asistencia. Ya les voy a enviar el enlace de asistencia que, que nunca funciona, pero es el único que tengo. De todos modos, pues les voy a pedir el favor de que lo intenten en un incógnito. Si ya no les funciona, pues yo descargo la que está aquí. De todos modos, yo me Los doy que cuenta no, que estamos 26 estudiantes, ¿no? 26. los que no ingresamos con el correo lo va a mandar al WhatsApp. Ah, también lo envío al WhatsApp. Ah, listo, Ah, tú gracias. no puedes ver el chat. El chat. No. Convertir, a ver, si te conviertes moderador, a ver. De pronto ahí.
¿Logras ver el chat? Pues yo sí lo veo, pero igual lo que colocan no lo muestra. Ah, ok. Vale, listo, ya lo envío. Muestra un montón de chats. Está bien. Listo, ahí les envío entonces el enlace, pues los que puedan, está bien. El nombre de CIPAS es 3.1, unidad 3, y mi nombre es Angélica Blanco. Muchas gracias por todo, que tengan una bonita noche. Espero ver muchas aportes en el foro. Muchas gracias, profe.